Las lecturas que hemos escuchado, particularmente ahora el capítulo 5 de San Lucas, que es la continuación del Evangelio durante la semana, hoy nos habla precisamente de la relación de Jesús con los fariseos, pero también la construcción de la comunidad que Jesús va haciendo con sus discípulos. Una comunidad verdadera, una comunidad que se construye delante de Jesús, es una comunidad siempre festiva. La reacción hoy en el Evangelio de los fariseos y escribas es totalmente diferente. Ellos han notado que esa comunidad que Jesús está formando tiene características nuevas, que no es la misma comunidad anquisolada en aspectos viejos y sobre todo en aspectos mezquinos. Es una comunidad totalmente diferente que ha provocado reacción a los fariseos. Jesús va a mostrarles a ellos qué es lo que está sucediendo en el fondo de esa comunidad. Y les ha recordado de alguna manera que en esa comunidad nueva fundada en Él está el buen vino de la alegría del Evangelio que transforma todo desde dentro. Si ponemos atención al pasaje que hemos escuchado, tal vez podemos encontrar allí tres ideas que nos pueden ayudar a reflexionar este día viernes. Primero, desde los versículos 34 y el 35, se nos puede visualizar en ese evangelio cuál debería de ser el comportamiento de los invitados en un banquete de bodas. Jesús se proclama como el esposo mesiánico que inaugura siempre un tiempo nuevo en las relaciones entre Dios y los hombres. Por eso Jesús enseña que el apego a las cosas y a las costumbres viejas a lo mejor puede ser simplemente algo placentero, pero que eso puede destruir lo nuevo que irrumpe en el tiempo a partir de Jesús. No todo lo que es viejo es verdaderamente bueno. Tampoco no todas las costumbres viejas son buenas. Hay costumbres viejas adecuadas, sanas, incluso valiosas para poder vivir nuestra fe. Pero también hay costumbres inadecuadas. Me pongo a pensar, por ejemplo, y se me viene a la mente cuando hablamos de las costumbres viejas y también las cosas nuevas. Y si nos ponemos a pensar en una costumbre, hay una costumbre pagana entre los cristianos, que es que cuando una persona es asesinada en algún sitio, la gente dice que va para levantar el espíritu. Eso no es cristiano. Eso es incorrecto, es de los paganos eso no lo hacen los cristianos, no lo deben hacer los cristianos. Eso no es correcto, eso no es de Dios. Ninguno de nosotros puede levantar el espíritu a nadie. ¿Quién le ha dicho que el espíritu se quedó allí? O sea, es una cosa incorrecta, es una cosa inadecuada, es una costumbre estúpida de nuestros mayores. Es una costumbre que hay que eliminar de nosotros los cristianos. ¿Ve? Esa es una costumbre vieja, incorrecta, que no podemos seguir viviendo ahora. Nosotros no podemos levantarle el espíritu a nadie. El espíritu se levanta en vida. Cuando usted tiene la cabeza agachada, entonces acérquese, le dé la mano, dele una sonrisa y le levanta el espíritu. Pero no le va a levantar el espíritu a nadie que se ha muerto. Eso no nos corresponde a nosotros, no es tarea nuestra. Esa es una tarea pagana, lo hacen los paganos, pero no los cristianos. No hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer más
que poner una costumbre bonita, que sería ir a poner una cruz. Eso es una costumbre bonita y sana y correcta. Pero más que eso, nada. Orar, eso sí. Por eso les pongo un ejemplo, entonces, de una costumbre vieja que no construye y de una costumbre nueva que construye. Por lo tanto, es importante aprender a vivir los valores correctos en la comunidad que nos ayuden a construir de manera adecuada la comunidad. Esa es la primera situación que nos puede ayudar el Evangelio a reflexionar este viernes. El segundo aspecto lo encontramos en el versículo 36 del capítulo 5 de San Juan. El absurdo de intentar, remendar un vestido viejo con un vestido viejo con un vestido nuevo, o remendar un vestido destrozado con un pedazo nuevo. Pues normalmente esta comparación puede apuntar a la idea de no echar a perder los dos. El Evangelio dice que uno empieza a destruirse y es verdad, ¿no? Si ponemos un pedazo nuevo en un pedazo viejo, terminamos destruyendo a ambos. Por lo tanto, puede ser que ambos se pierdan, lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo no se sacrifica por lo antiguo. ¿Y eso para qué? Para no darle gusto a quien está apegado a lo antiguo. A veces nos quedamos en aspectos del antiguo, aspectos pasados que no son adecuados, como el ejemplo que les acabo de mostrar, pero vivimos pegados a eso. Por lo tanto, es lo antiguo lo que debe de adaptarse a lo nuevo. Es la costumbre antigua que debe de adaptarse a la modalidad de la comunidad de Jesús, a la modalidad de la comunidad cristiana, que no está relacionada con la comunidad pagana, que tiene costumbres inadecuadas. Por eso entonces el segundo elemento tiene que ver con eso, adaptar las cosas pasadas y viejas, muchas de ellas inadecuadas, otras tal vez más correctas, pero adaptarlas a la experiencia de la comunidad cristiana. Y tercer aspecto, lo encontramos desde el versículo 37 hasta el 39. Lo que es también absurdo, intentar depositar vino nuevo en recipientes ya utilizados. La imagen anterior podría dejar en nosotros tal vez un estilo de ambigüedad que podría aclarar con una nueva comparación que el Evangelio ha puesto. Se estaría entonces diciendo que tampoco hay que sacrificar lo nuevo desbaratando lo antiguo, que debe de haber en todo caso una armonía con la antigua tradición. Tampoco es tan importante este tercer aspecto, porque nos indica que tampoco todo lo viejo es malo. Hay cosas pasadas que son muy buenas y que solamente las tenemos que trasladar a la vivencia de la vida comunitaria cristiana, con los valores cristianos, con los valores del Evangelio, pero que son cosas correctas pasadas. Hay cosas no correctas porque son paganas, que vienen desde más antes, pero también hay cosas buenas que no podemos tampoco quitarlo todo. Es como, por ejemplo, algo bueno, antiguo y tan bueno, pero que ha sostenido la fe, por ejemplo, de la Iglesia en América Latina por siglos, el Santo Rosario. Ese es algo bueno, es algo santo bueno, que nosotros ese Santo Rosario que nuestros abuelos rezaban para mantener la fe por siglos,
de nuestro continente latinoamericano y del mundo, ese Santo Rosario, trasladarlo a la vida comunitaria, a la vida cristiana nuestra, con más entrega, con más devoción. Eso es una tradición pasada, antigua, que puede tener un tremendo efecto en la vida presente. Por lo tanto, no todo lo que es más antiguo es malo, ni todo lo que es antiguo es bueno. Nos toca aprender a discernir en la comunidad cristiana lo que es correcto. Bajo esta luz, Simón Pedro y sus compañeros comprenden la profundidad de su vocación para una vida nueva en el seguimiento de Jesús. La palabra de Jesús vertida en sus corazones ha generado en los apóstoles una actitud nueva frente a las diversas modalidades de la vida. Eso significa que seguir a Jesús, ir de cerca de Jesús, implica tener unas nuevas actitudes, unos nuevos comportamientos, unos nuevos hábitos distintos al resto. De nada nos serviría el Evangelio si la novedad del Evangelio no es total ni es definitiva en la vida de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? De nada serviría participar de la iglesia, estar en la iglesia, llamarnos cristianos, si seguimos con los mismos pecados del pasado. ¿De qué serviría? Si el Evangelio en nosotros no provoca la novedad, ¿de qué me serviría? ¿Cómo le muestro a los otros que vale la pena seguir al Señor si yo sigo anclado en los pecados antiguos, aquellos pecados que siempre me han gustado vivir y que los sigo repitiendo una y otra vez? ¿Dónde está lo nuevo en mí? ¿Dónde están los nuevos hábitos en mi comportamiento? ¿Dónde están la nueva manera de vivir? Eso, yo tengo que demostrar que el Evangelio es una novedad permanente. Eso quiere decir que yo tengo que tener comportamientos totalmente diferentes. Que la gente vea claramente que en mí hay cambios. Muy por sobre todo, después de 5 meses de estar todavía, de haber avanzado tanto tiempo en esta pandemia, que vuelvo a repetir, no termina todavía, pero 5 meses debería de provocar en nosotros una novedad en medio del dolor, del sufrimiento por el cual cada viernes oramos. En medio de eso también debería de haber un aspecto bueno, que sería el aspecto de la novedad del Evangelio en la vida mía. 5 meses han sido necesarios para que mi vida sea diferente, para que mi vida sea distinta. Por eso decimos que sería doloroso que pasado un tiempo largo en esta pandemia, nosotros volviéramos a la comunidad eclesial con los defectos anteriores. Eso sí sería muy triste, muy doloroso, y pareciera que así va a suceder. Pareciera que vamos a volver con los mismos pecados de antes, las mismas dificultades de antes, los mismos errores que cometíamos antes. Parece que los volvemos a traer y ahora los traemos multiplicados, ¿no? El Evangelio no se equivoca cuando dice que a veces los demonios se van, pero cuando vuelven, vuelven más fuertes. Entonces, muchos de nosotros vamos a volver a la comunidad con más pecados que antes y peores todavía. Vamos a volver no nuevos, sino viejos y aplastados, cosa que no debería de ser. Deberíamos de volver a la comunidad renovados, con la alegría del Evangelio, con nuevos hábitos y nuevos comportamientos, pero no volver iguales. Por eso hay que pensar en la nueva ética del reino de Dios. La ética del reino de Dios
pasa por un símbolo y pasa también por una virtud, si le queremos llamar, o por un hábito, si también le podemos llamar así, es la alegría, precisamente. Por eso, pidámosle al Señor en esta Santa Eucaristía que nosotros renovemos toda nuestra vida, que nosotros le enseñemos a los demás también que vale la pena seguir al Señor y que le demostremos a los otros que esta cuarentena que estamos viviendo ha provocado no solo tristeza y dolor, sino que ha provocado en mí una mujer nueva, un hombre nuevo, que no me he quedado anclado a mi pasado, a mis pecados, a mis defectos, no, que he empezado a ser una persona nueva. ¿Eso es posible? Sí, es posible si tú lo decides, si tú le das la oportunidad al Señor. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, que no nos agarre la nueva experiencia de la comunidad, que no nos agarre esta nueva normalidad en la iglesia con las cosas del pasado. ¿Por qué va a pasar? Les he dicho en muchas ocasiones, aquellos que van a volver a la comunidad con los mismos defectos anteriores no van a poder sobrevivir en la iglesia, no van a poder sobrevivir. Van a meterse en sus pies su cola y se van a ir nuevamente a su casa porque no van a resistir vivir en una comunidad que se renueva, no van a poder sobrevivir. En la iglesia van a sobrevivir aquellos que durante 5 meses han cambiado algo de su vida y vuelven a la comunidad distinto, con una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ver lo que nos rodea, una nueva manera de verse a sí mismo, una nueva manera de ver a Dios. Pero si vienen con lo mismo, no van a poder coincidir con la nueva normalidad. Algunos creen que lo que viene o lo que está empezando a suceder es lo mismo de anterior. No, métanlo en la cabeza, métanselo aquí de una vez y para siempre. No va a volver a ser la sociedad igual que antes. No es lo mismo. La sociedad ha cambiado desde la pandemia el 100%, o para bien o para mal, pero la sociedad ha cambiado. No es lo mismo. Por ejemplo, una persona que no se mete en el mundo de lo digital y de lo virtual, se queda, ahí se queda. Y usted va a ser la única persona que no va a saber lo que está pasando. Esa es la verdad. Es una cuestión dolorosa y triste, porque empezamos a tener otros tipos de marginados en la sociedad que yo he llamado siempre los llamados digitales, los llamados la pobreza digitales o los marginados digitales. Hoy se han aumentado los marginados digitales. Muchas personas que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso ni tan siquiera a una señal de teléfono, son marginados. Entonces se han aumentado los marginados. Pero ¿cómo podremos sobrevivir a eso? ¿Cómo podríamos sobrevivir a esta nueva normalidad que no es lo mismo que antes y que no va a volver a ser igual que antes? Entonces ahí es donde entra el vino nuevo, el vino de lo nuevo que nos trae Jesús. Una persona renovada por Jesús siempre va a ser nueva, incluso aunque no maneje un celular, aunque no pueda manejar WhatsApp, aunque no pueda manejar eso, pero si está renovada por Jesús, algo en ella va a transmitir a los otros, a su familia y con quien se encuentre. Pero si está anclada en el pecado y luego ni tan siquiera está en el mundo digital, ese definitivamente es una persona anónima y va a seguir siendo una persona anónima en la sociedad. Mis queridos hermanos, no volvamos con estos pedazos de retazo viejo, que son nuestros pecados, otra vez a la comunidad con ellos mismos, porque nos vamos a autodestruir a nosotros mismos. Definitivamente necesitamos
hombres y mujeres nuevos, como dice un canto por ahí, creadores de la historia. Que la gracia de este sacramento renueve en nosotros la voluntad de ser nuevos y mejores. Así sea. Amén.